que son las que nos van a ayudar, ¿sí? Bien, acá tenemos la pantalla, ya está compartida. Si me pueden avisar si la están viendo clara. El chat, sí, perfecto, se ve claro. Bueno, tenemos entonces acá esta primera sección, que es la que nos va a hacer introducción a las formas pasadas, ¿eh? Recordemos que nosotros en nuestras primeras clases habíamos visto de que el verbo to be en presente o su forma presente se basaba en estas tres formas. La primera para los pronombres o los nombres singulares, plurales, y la forma personal, ¿sí? Entonces teníamos tres maneras de dividir este mismo verbo para poder referirnos a distintas clases de personas. Ahora, en el caso de las formas pasadas se nos pone un poquito más sencillo, porque el verbo to be solamente tiene dos formas en pasado. Y acá, como ustedes pueden ver en el título, la primera forma was, la segunda were, ¿sí? Entonces, al igual que lo veíamos, ¿sí?, en su forma presente, este es un verbo irregular que va cambiando su forma, ¿sí?, o se va adaptando a el sujeto que tiene dentro de la oración, dentro del texto y demás, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué gran diferencia vamos a encontrar entre estas dos formas del verbo to be en pasado? La primera, ¿sí?, esta que está acá en amarillo, fíjense de que es la forma pasada de is, ¿bien? Y como lo veníamos trabajando, esta va a funcionar, la vamos a utilizar para las formas singulares, ¿no? Tanto las personas, ¿sí?, cuando nos hacemos referencia a una sola persona, o cuando es que hacemos referencia a un solo objeto, vamos a utilizar esta forma was que tenemos acá al comienzo, bien marcadita. Y después, si queremos hablar o queremos hacer referencia, ¿sí?, a los sujetos plurales, o hacer referencia a muchos objetos, ¿bien?, vamos a utilizar esta forma acá que tenemos abajo en verde, where, que sería la forma pasada de a, ¿sí? A modo de inclusión, ¿sí?, dentro de estas dos formas del verbo, junto con estas formas plurales que bien ya conocemos, se le va a sumar a esta forma del verbo el pronombre I, ¿sí? La primera persona también va a funcionar con esta forma del verbo to be en pasado, ¿sí? ¿Qué otros detalles podemos agregar o para qué los utilizamos a estos verbos en tiempo pasado? Miren, por ejemplo, lo que nos muestra este párrafo breve acá. Para poder describir cosas, para describir o hablar sobre un estado o una situación en cuanto a nuestros sentimientos, o a cómo quedó algo, ¿sí?, después, por ejemplo, no sé, de un accidente, cómo quedó un auto, ¿sí? Cosas que necesitemos describir, podemos utilizar estos dos verbos, ¿sí?, para indicar eso. Ejemplos, bueno, tenemos dos, uno en singular y otro en plural. El primero, fíjense que nos dice, the party was amazing, ¿sí?, la fiesta fue increíble. Y acá que estamos describiendo cómo es que fue esta fiesta, ¿no? Fíjense, estamos hablando de una sola fiesta, the party, ¿sí? Y a continuación utilizamos, ¿sí?, la forma pasada del verbo to be para poder hacer una descripción, ¿sí?, de lo que sentimos, de cómo vivimos esa fiesta a la que nos invitaron, ¿sí? Y en el caso de las formas plurales, el orden o la organización de la información en la oración va a ser muy parecida. We were really happy. Comenzamos siempre con nuestro sujeto y en segundo lugar va a ir el verbo to be como verbo principal, ¿sí?, o coordinador de toda la oración, para poder, en este caso, describir un sentimiento de felicidad, ¿no? Todos estábamos súper contentos, ¿no? Estamos describiendo un sentimiento de felicidad sobre alguna situación en particular. Entonces, estructuralmente, tanto en afirmaciones como en negaciones, el verbo va a respetar esta segunda posición, podemos decir. Primero el sujeto y luego el verbo to be aquí en su forma pasada, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos un siguiente detalle que nos muestra el otro párrafo que está acá en el texto.
Dice, un detalle a tener en cuenta es que al utilizar este verbo en las diversas clases de oraciones que conocemos, tales como las afirmaciones, negaciones y preguntas, no vamos a necesitar ningún verbo auxiliar para terminar de ordenar la idea que expresemos. ¿Bien? Entonces, esto acá, ¿qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, cuando tengamos que formar oraciones como las que acabamos de ver en el ejemplo, tanto singulares como plurales, el hecho único de utilizar el verbo to be, ¿sí?, en la forma adecuada, ¿no?, apropiada al sujeto que tiene la oración, ya va a ser necesario para poder coordinar y expresar correctamente la oración. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos en la forma negativas y en las preguntas. Pero solamente con estas dos palabritas, ¿sí?, y sus variantes, ¿no?, en negativo, van a ser necesarias y únicas para poder armar nuestras oraciones. Nada más. ¿Sí? Va a funcionar, como lo hemos comentado en otras ocasiones, con otros tiempos verbales, va a funcionar como un verbo principal, ¿sí?, el que va a cargar todo el significado allí en la oración. ¿Sí? Todo lo demás que podemos encontrar, ¿sí?, como información extra, ¿sí?, o lo que viene después del verbo, es toda información, ¿sí?, que sigue describiendo el verbo. ¿Sí? Por ejemplo, la fiesta fue como increíble. Estábamos súper contentos. ¿Sí? Es como que agregamos más significado a este verbo, ¿sí?, todas las palabritas que vienen después, ¿sí?, lo que conocemos como objeto. ¿Bien? Otro ejemplo sobre esta situación, ¿no?, en cuando agregamos información a estas dos formas del verbo, la tenemos acá. Miren. El ejemplo es, their house was enormous. Su casa era enorme. ¿Sí? Nuestro sujeto es la casa, ¿sí?, y al estar haciendo referencia a una sola, utilizamos esta forma del verbo to be. ¿Bien? Entonces, nosotros en este caso estamos agregando información sobre la casa, que la casa no es que era ni blanca, ni azul, celeste, sino que la casa era enorme. ¿Bien? Entonces, esa descripción, ¿sí?, ese detalle sobre la casa lo necesitamos agregar, pero al final. ¿Bien? Entonces usamos un adjetivo ahí, al final, para agregar una característica de la casa. ¿Sí? Lo mismo que hicimos con la fiesta o sobre cómo nos sentíamos en los ejemplos anteriores. ¿Bien? Hasta acá vamos siguiendo el tema. ¿Hay algún punto, alguna sección que haya que volver a repetir o explicar? Si no, seguimos y ahí nos vamos a adentrar en la ejercitación para que lo puedan ver esto. ¿Mm? Seguimos. ¿Sí? Ahí donde me dice seguimos. Si todos los demás están de acuerdo, seguimos entonces con la explicación. ¿Bien? Entonces, hasta acá vimos que las dos formas que podemos utilizar, ¿sí?, del verbo to be en su forma pasada, ¿sí?, nos servían para agregar descripciones, estados, ¿sí?, sobre nuestros sentimientos, el estado de algún objeto, ¿sí?, la característica de algún objeto, y los íbamos a dividir solamente en dos grandes grupos, singulares y los plurales junto con la primera persona. ¿Bien? Esta sección, como les comentaba, esta primera sección, va a tener, vamos a decir, algunas inflexiones o algunos cambios cuando trabajemos con las negaciones, ¿sí?, oraciones negativas, y las preguntas. Y acá creo que me olvidé poner cuál sería la forma, y vamos a agregarlo acá. En el caso de las negaciones, ¿sí?, vamos a utilizar, acá como se lo estoy copiando, esa versión de was. ¿Sí? Y en el caso de where, vamos a utilizar esa segunda opción también para nuestras oraciones negativas. El lugar que van a ocupar estas dos palabritas dentro de la oración va a ser exactamente el mismo que veníamos viendo hasta ahora. Va a ser el segundo lugar o el segundo elemento dentro de la oración. Tanto afirmaciones
como las negaciones siempre van a comenzar con algún sujeto, ¿sí? Inmediatamente después del sujeto, ahí sí va a entrar nuestra forma afirmativa o negativa, la que nosotros elegimos para completar la oración, para armar la oración desde cero, pero siempre en el segundo lugar. Y en el caso de las preguntas, ¿no? Utilizando el verbo to be en su forma pasada, vamos a cambiar el orden, ¿sí?, de los elementos de la oración para que el verbo to be pueda ir adelante, sea la primera palabrita que usemos para armar nuestra pregunta. Después, en segundo lugar, ponemos el sujeto y luego un adjetivo o el objeto que nosotros querramos agregar ahí a la pregunta, ¿sí?, para poder terminarla, ¿sí? Poder preguntar sobre, nuevamente, un estado de ánimo, poder preguntar sobre la descripción de algo, poder preguntar sobre un adjetivo de alguna cosa, de algún objeto. Vamos a usar, primero que nada, el verbo to be al comienzo, y luego vamos a seguir, perdón, con el sujeto de la oración, ¿sí? Cualquiera que sea. Bien, para poder ver esto en la práctica, ahí les voy a enviar... ¿dónde puedo ir? A ver. Si les envío algo por el chat de acá, ¿todo el mundo puede descargarlo? Les envío un archivo para que podamos empezar a practicar. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo puede descargar? Genial. Lo envío por acá. Igualmente, después de la clase, lo adjunto al grupo de WhatsApp de primer año para que quienes no hayan estado lo puedan descargar también. Bien, tenemos acá... A ver. Ahí está. Ahí está en el chat. Yo lo que voy a hacer es abrirlo acá en la compu y hacemos una pantalla compartida para que ustedes puedan ver. Acá está. Bien, avísenme cuando ya lo puedan tener todos el archivo descargado. Yo así les explico qué es lo que vamos a hacer con esta sección de práctica, y en estos minutitos que hacemos, digamos, una pausa, ¿sí? Sigo enviando las devoluciones del primer trabajo. Sé que ya me quedan poquitos, pues aproveché una semana para ponerme al día con eso, así que iríamos en ese sentido. ¿Bien? Bueno, acá están viendo en mi pantalla el mismo archivo que les envié, y tenemos una serie de 20 oraciones para poder completar, ¿sí? Y después tenemos otro ejercicio más que combina las preguntas también. Pero bueno, nos centramos primeramente. Ahí sí, Karen, perdón que interrumpa, Karen no llegó. A ver, lo vuelvo a enviar, ¿sí? Lo vuelvo a reenviar, así lo pueden tener. Denme un segundito. A ver. Un segundito, vamos a ver si lo puedo reenviar el archivo. Denme, por favor, un segundo. Bueno, no sé por qué, pero me larga un error para volver a enviar el archivo. Profe, si quiere lo paso por el grupo del instituto. Ah, genial, dale. Sí, pues yo no lo tengo en el celu todavía. El archivo está en la compu. Así todos lo pueden ver. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, y mientras Esther nos va asistiendo, ¿sí?, con la parte tecnológica, les voy explicando a grandes rasgos qué es lo que tenemos que hacer acá
en el ejercicio. Bueno, como ustedes pueden ver, tenemos un ejercicio para completar oraciones, bastante sencillo, porque tenemos identificadas las preguntas, las oraciones negativas y también las afirmaciones, ¿no? Las más sencillas de todas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que elegir entre alguna variante del verbo to be en su forma pasada, ya sea was, were, o sus formas negativas, si fueran necesarios, para poder ir completando cada una de estas oraciones. Y acá, atentos, porque vamos a seguir con el mismo procedimiento con el que completamos todos los ejercicios. El sujeto que tengamos en nuestra oración va a ser determinante a la hora de completar correctamente acá la oración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero que nada? Identificar qué clase de sujeto tenemos. Un sujeto singular, un sujeto plural, la primera persona, ¿sí? ¿Qué tenemos? En base a eso nosotros vamos a poder decidir qué forma utilizar, ¿sí? Was para todas las formas singulares, where para las formas plurales y también para la primera persona. Bueno, ¿cuál de esas opciones? Hacemos este análisis. Miren, vamos a hacer los primeros, vamos a hacer el número 1 de ejemplo, lo marcamos, el 1 de ejemplo. No se marca. Bueno, hacemos el 1, ahí está. El 1, el 8 es una negación, y buscamos alguna pregunta. Acá está, el 13. Hacemos esos tres para que vean cómo lograr la resolución del ejercicio. Bien, si prestamos atención en la primera, no tenemos claramente el nombre de una persona, no tenemos un pronombre, ¿sí? No tenemos algo que nos indique que hay una persona, por ejemplo, dando vueltas como sujeto. Pero, si prestamos atención a lo que continúa como información dentro de la oración, nos vamos a encontrar de que estamos haciendo, o hay referencia a una persona. Y esa persona es my best friend, mi mejor amigo. ¿Sí? Estamos hablando claramente de una sola persona. ¿Bien? Entonces, siguiendo lo que estuvimos conversando hasta hace un momento, si hablamos de una sola persona en una afirmación, fíjense que no está ni el signo de pregunta, ni el símbolo negativo, nada, la opción que vamos a utilizar, was. ¿Sí? Y ahí tenemos, mira, inclusive el cuadrito para poder completarlo. ¿Sí? En el caso de las negaciones, ¿qué va a pasar? Vamos al ejemplo 8 que habíamos seleccionado. En el ejemplo 8, ¿qué tenemos? A ver, I found you at the weekend, te llamé el fin de semana. Y acá sí estamos comenzando con un pronombre, ¿sí? Con ese pronombre, la primera persona. Pero fíjense de que en este comienzo no es el lugar donde nosotros tenemos que centrarnos en completar una respuesta, ¿sí? Sino que es en esta parte. Entonces esto nos sirve como una información complementaria, el comienzo de la oración, nos da un contexto. Seguimos después de la coma. But you, y ahí sí nos encontramos con el espacio para completar. ¿Y cuál sería el sujeto en esta parte de la oración? ¿Sí? Aquí lo tenemos al comienzo de la oración. ¿Sí? Entonces acá ya hicimos el primer paso y el Profe, más fundamental de disculpe todos. que lo Pero, interrumpa. ¿cuál es eso? ¿Cómo? Disculpa que lo interrumpa. No sé si se ha dado cuenta, pero no nos sale que nos está compartiendo la pantalla por las dudas. Ah, no me digan, que esa No la... sé, no sé si quiere que lo hagamos nosotros directamente, pero por si acaso. No, la idea era que pudieran ver la pantalla, me olvidé de compartir la pantalla. Qué salame, bueno. Y no había visto el chat. Bueno, vamos a retomar entonces desde el primero, porque si no, no tiene chiste. Bueno, ¿ahí se puede ver clara la pantalla? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces, bueno, les había comentado que habíamos seleccionado tres
ejemplos dentro de la ejercitación del primer punto, para poder ver cómo completar las oraciones afirmativas, las negativas y las preguntas. Siempre el análisis que debíamos hacer era el de buscar el sujeto de la oración, porque era el que nos iba a servir como una pista, ¿sí? Como un punto de partida para poder encontrar la forma correcta, en este caso, del verbo to be que tenemos que utilizar. Bien. Habíamos marcado el primero, ¿sí? Para dejarlo como oración afirmativa de ejemplo, ¿no? que íbamos a hacer todos. Y si bien el comienzo de la oración, como les comentaba hace un momento, no muestra, ¿sí? Ningún nombre, no describe ningún objeto, ni grupo de personas, ¿sí? Tenemos que adentrarnos un poquito en la oración para poder encontrar, a ver de quién se está hablando, a quién se está haciendo referencia. Y en el caso de esta oración, fíjense que al ir leyéndolo un poquito más, nos encontramos de que my best friend, mi mejor amigo, es a quien se hace referencia como sujeto de esta oración. ¿Sí? Entonces, como estamos haciendo referencia a una sola persona, y la oración es una afirmación, no es ninguna pregunta, ninguna negación, vamos a recordar lo que estuvimos conversando, que cuando nos referíamos a sujetos singulares, ¿sí? Hablamos de una sola persona, un solo objeto, la forma adecuada para completar eso sería con was, como lo tenemos escrito en ese espacio en blanco. ¿Sí? ¿Hasta ahí pudimos ver claro el primer ejemplo? Sí. Sí, perfecto, pero muy bien. Vamos entonces al segundo ejemplo. Segundo ejemplo, seleccionamos una oración negativa. ¿Bien? Y acá en esta oración negativa, ¿qué análisis podemos hacer? ¿Cómo podemos interpretarla para completar? Pareciera ser de que la primera persona que está allí comenzando sería nuestro sujeto. Pero como podemos ver, no tenemos nada para completar acá en esta primera parte de la información. ¿Sí? No tenemos absolutamente ningún espacio en blanco. Es más, la oración está bastante completa. Tenemos sujeto, verbo en pasado, llamé, ¿sí? A quién, y los objetos que tenemos allí para completar esa primera idea. ¿Sí? Te llamé el fin de semana. Ahora, la parte que tenemos que completar sí está justamente en blanco para volver a llenarla, y nos encontramos claramente cuál es el sujeto. You, en este caso, sería. Y al ser una oración negativa, bueno, volvemos a buscar allí la información que habíamos conversado al principio, y nos damos cuenta de que you, ¿sí? Entraba para funcionar con la forma where. ¿Sí? Pero en este caso necesitamos la forma negativa de where, que sería weren't, como lo tenemos acá escrito al comienzo. ¿Sí? Entonces, solamente completamos, ¿sí? La oración con la palabrita que falta, que es el verbo, básicamente. Bien, hasta acá, ¿sí? Con oraciones negativas. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto, genial. Bueno, seguimos entonces con las preguntas. Las preguntas, como vimos en las semanas anteriores con las formas presentes, lo que se nos presenta siempre en las preguntas es un cambio del orden de las palabritas dentro de la pregunta. Bien. En este caso no va a ser la excepción, sino que va a haber un desorden también de palabras, porque siempre vamos a comenzar en este caso con el verbo to be en su forma pasada al comienzo de la oración. Pero el procedimiento para poder analizar y para poder darnos cuenta de qué palabrita utilizar, qué forma el verbo to be utilizar, va a ser exactamente lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Recordemos un detalle de que cuando empezamos a armar las preguntas, la segunda palabra es el sujeto. La primera, verbo to be, lo que en este caso tenemos que completar. Pero la segunda palabra es el sujeto, entonces ahí es donde podemos encontrar
la información, podemos encontrar la pista que nos indique de cuál puede llegar a ser una potencial respuesta correcta. ¿Bien? Así que nos fijamos acá en el ejemplo 13 y tenemos una pregunta claramente. Y dijimos que el primer espacio siempre es para completar con was o where. Inmediatamente fíjense que tenemos el nombre de una persona, ¿sí? Liam. Entonces, ¿qué razonamiento voy a hacer? Bueno, me encuentro con un sujeto singular dentro de una pregunta. Entonces, adelante o al comienzo, ¿sí?, de la pregunta, voy a tener que utilizar la opción was, ¿sí?, como mi verbo para armar esta pregunta, ya que me estoy haciendo referencia a una sola persona. ¿Bien? Entonces, de esa manera, sin más, completamos nuestra pregunta de esta manera. ¿Bien? ¿Alguna duda en cuanto a este primer ejercicio que vamos a ver? ¿No? André, ningún problema, Esther tampoco. Genial. Bueno, nos dedicamos unos minutos a poder hacer esta actividad. Recuerden que las dudas las podemos pasar acá por el chat, la pueden hacer por audio, ¿sí? En el mientras tanto, como les comentaba más temprano, voy a ir enviando algunas devoluciones, ¿sí?, del primer trabajo, y de paso aprovecho para agradecer que muchos me han podido enviar el segundo trabajo, están bastante bien, ¿sí? Muchos me han podido enviar las correcciones del primero también, así que les agradezco muchísimo el esfuerzo. Sé que a veces se puede juntar con alguna otra materia, pero destaco esta actitud, ¿sí?, la responsabilidad en poder enviarlos, inclusive, ¿no?, con cuestiones a veces laborales o de enfermedad también, como ha sucedido, han podido entregar sus trabajos. Así que muchísimas gracias por eso. Así que bueno, nos ponemos a trabajar con esta primera parte, ¿sí? Después la corregimos, hacemos este análisis para que nos queden claro el procedimiento, ¿sí? Y seguimos trabajando con esa misma hoja antes de pasar a el otro tema que les quiero compartir hoy.
Bueno, comenzamos a hacer una revisión de este primer trabajo. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla, así podemos ver, ¿sí? Todos el mismo trabajito. Y vamos a comenzar entonces, ¿sí? A hacer las oraciones que nos quedaron, ¿sí? Salvo los ejemplos que ya los tenemos completos. Pido entonces voluntarios o voluntarias para poder ir leyendo, ¿sí? Una o dos oraciones, las que puedan y quieran, y explicarnos, si se animan, cómo es que llegaron también a la resolución, ¿sí? De cada una de las oraciones. ¿A quién le gustaría empezar con las primeras dos? Profe, si quiere lo hago yo. Dale, perfecto. La 2 es The water was, o was ¿Mm? cold when we were in Berlin. Pero Puse, perfecto, muy bien. puse was por el agua y we, o sea, el were por nosotros. Exacto. Pero muy bien. ¿Mm? Y Entonces, la tercera, ay, dale, sí, sí. la tercera, we were you so angry yesterday. Perfecto. Muy bien también la tercera, ¿sí? Y ahí aprovechamos a hacer un paréntesis, ¿no? A pesar, ¿no? De que la pregunta número 3 nos pedía de que seamos más específicos, ¿sí? Que demos detalles de por qué estábamos enojados ayer, ¿sí? La palabrita que nos hace más específica la pregunta siempre va a quedar al comienzo, pero todo lo que viene después, como muy bien se contestó, queda todo con la misma estructura que estuvimos viendo en cuanto al armado de las preguntas, ¿no? Así que excelente, ¿sí? La 2 y la 3. Vamos a poner las respuestas acá para que vayan teniéndolas, ¿eh? Muchísimas gracias. No puedo ver quién fue, pero muchísimas gracias. Bueno, pasamos a la 4 y la 5. ¿Quién se anima a hacer esta parte de acá? Ah, Esther. Muchas gracias, Esther. 4 y 5, ¿quién se anima? Ah, no tiene micrófono. Bueno, a ver, dale. Compartilo por acá por el chat, Andrés, no hay problema. Ahí está, pero muy bien las respuestas 4 y 5. Y ahí nos está dando las razones, Andrés. En la número 4 teníamos a Sandra, un sujeto claramente singular. Muy bien, entonces seleccionamos esa forma. Ahí está. Y en la 5 también, exactamente el mismo análisis de poder ver al comienzo, ¿sí? De los espacios donde estábamos completando la oración, qué es lo que teníamos como sujeto, qué estaba funcionando como sujeto para poder completarlo. Muy bien, ¿no? Teníamos una parte plural y la otra parte singular allí. Pero muy bien, muchísimas gracias por estas dos oraciones. La 6 y la 7, ¿quién quisiera compartir estas dos? Si quieren compartir solamente la respuesta y después lo explicamos todos juntos, no hay problema tampoco por eso. Profe, las digo si quieren. Bueno, dale. La 6 y la 7. Ujú, Tim wasn't asleep at 10 o'clock yesterday. ujú, muy bien. Was, porque me sale en negativo y hablan de una persona. Exacto. Y la 7, our hotel, ¿cómo sería? Less Jerry was small, but it was very clean. Ahí está. Muy bien. Ahí en el caso de la número 7, seguíamos siempre hablando
de nuestro hotel. Un solo hotel que, si bien era pequeño, pero era muy limpio. Pero muy bien estas respuestas. Muchísimas gracias. Bien, pasamos, bueno, el 8 ya lo habíamos hecho de ejemplo. La 9 y la 10, ¿sí? Tenemos una negación y una afirmación. ¿Alguien más que pueda compartir esta parte? Bien, la 9, nos comparten acá la respuesta, sería wasn't, muy bien. Ujú. Exacto, por tener un sujeto singular al comienzo, mi papá. Bien. Y la 10, where. Ujú. Exacto, estamos hablando de muchos negocios. Bien, muy bien, Karen, también excelente. ¿No? Todos, miren, coincidimos en esto, ¿no? De que en el plural siempre vamos a tener que utilizar estas formas, ¿no? Y muy bien por darse cuenta de que a pesar de que acá no estábamos mencionando ni muchos nombres de personas o ni un grupo conocido de personas, como pueden ser los estudiantes, los chicos, mis papás, ¿sí? Nos dimos cuenta, ¿sí? De que estábamos hablando de muchos objetos, podemos decir, y llegamos a esta conclusión. Pero muy bien, ¿sí? 11 y 12 tenemos lo siguiente. En el 11, fíjense, vamos a hablar de, o estamos hablando, de mis amigos, ¿no? Un caso muy parecido al que teníamos arriba, ¿no? Entonces, como estamos hablando de un grupo de personas y conocemos, ¿no? Amigos, ¿sí? Conocemos la palabra, en plural, vamos a utilizar esta forma con la que acabamos de completar ahí. Y en el caso del número 12, tenemos una oración negativa que está compuesta, fíjense, de dos sujetos, Claire and I, ¿sí? Claire y yo. Estamos nosotros también involucrados dentro de esta oración, ¿sí? Entonces, como somos dos personas las que estamos teniendo parte, ¿no? Dentro de esta oración, utilizamos la forma negativa de were, ¿sí? Weren't at school last Monday. ¿Bien? Hasta acá van bien con el tema de las respuestas, el análisis, el análisis de las oraciones. Sí, profe. ¿Sí? Excelente, pero muy bien. Bueno. 14 y 15, ¿quién puede seguir con esto? Yo les digo, profe. Bueno. La 14, they didn't tell where they were on Ujú, May 2nd. Usé el perfecto. where porque habla de ellos. Exacto, pero muy bien. Profe, el 15 que es autumn Autumn, el otoño. was, Ujú. autumn was really warm and dry this year. Was porque, Muy bueno, bien. hablamos de él. Exacto. Estamos hablando de una estación, ¿sí? Del año. El otoño es el único, no tenemos varios estadios del otoño, ¿no? Es uno, ¿sí? Entonces, muy bien ese análisis, excelente. 16 y 17, ¿alguien más? Que aproveche a poder compartir sus respuestas, si no lo han hecho otros. Yo espero, total hasta las 7, 7 menos 5 tenemos tiempo. No es necesario, acuérdense, dar toda la explicación si no lo quieren, la respuesta que hayan elegido, y después entre todos justificamos cómo llegamos a ese resultado.
Profe, ¿le ayudo? Bueno, sí, si no hay nadie más, me parece que están o tímidos o no hay nadie. ¿Cuáles había dicho? 16 y 17 Nos o quedaba 16 y la 18. 16 y 17. Bueno, when Tom was a child, he was afraid of dogs. Ujú. Pero Eh, perfecto. porque habla de una sola persona, puse was, de él. Ujú. Y la 17, there wasn't a good movie on TV at prime time. There wasn't. Muy bien. Y acá hacemos otro paréntesis, ¿eh? ¿De qué estábamos, o a qué estaba haciendo referencia? A una buena película, ¿no? Por eso es que allí se compartió esta respuesta, ¿no? En forma singular, porque estábamos hablando de una sola buena película, ¿sí? Pero muy bien. Y los últimos nos quedarían My daughters were, ¿cuántas W? Were in the USA, she wasn't, y what was your biggest success, ¿sí? Estamos hablando, en el caso de la última pregunta, estamos hablando de nuestro mayor logro profesional, ¿sí? Estamos destacando un solo logro dentro de todos. ¡Wow! ¡Qué exitosos que somos! Pero nos está pidiendo que destaquemos solamente uno, ¿sí? Ahí está. Ahí está la pantalla otra vez, ¿sí? Estamos hablando solamente, les decía del 20, de un solo logro dentro de una carrera profesional y que lo podamos destacar, ¿sí? Entonces, por eso, al referirnos a una sola unidad, podemos decir, llegamos a esta conclusión de utilizar esta forma. ¿Bien? Bueno, veo que se ha entendido por lo menos lo que estuvieron compartiendo, ¿sí? Sus respuestas, que se ha entendido el tema. ¿Bien? Necesito, sí, por favor, si los demás están presentes, que den alguna especie de señal, ¿sí? Porque si no parece que, si no están, ahí se nos va a complicar el tema de explicaciones y demás. ¿Sí? Ahí está, Uriel está, perfecto, Uriel. Sí, no tenga miedo de hablar, de dar sus respuestas. Tengo otro ejercicio más para seguir, ¿no? Así que, así de esta manera, bueno, les van a pegar, ¿cierto? Bueno, ahí los que pueden ir compartiendo por chat, ¿sí? Si quieren las respuestas, genial, así a mí también me da un pantallazo de cómo vamos avanzando, ¿sí? Porque si me responden poquitos y sigo avanzando con la clase y esto no queda claro, después vamos a estar en un problema, ¿sí? Que quizás el tema no quede bien entendido, ¿sí? Así que la manera que ustedes puedan para poder participar, siéntanse libres, por favor, ¿sí? Vamos a seguir, volvemos a compartir la pantalla. Vieron que tenemos una segunda hoja, ¿sí? Aquí en este mismo archivo que les envié, en donde tenemos también distintas clases de oraciones, ¿ven? Distintas clases de oraciones, en donde tenemos que completar exactamente lo mismo o de la misma manera como lo veníamos haciendo ahora. Miren, vamos a seleccionar algunos ejemplos, ¿sí? Para poner en práctica. Vamos a hacer el primero. Vamos a hacer el número 12, ¿sí? Y el número 3. ¿Bien? ¿Qué vamos a explicar con estas partes, ¿sí? Que hemos marcado, con estas oraciones? Vamos a explicar un poquito que en este ejercicio no está todo tan fácil, podemos decir, con el armado de las oraciones, porque no tenemos, por ejemplo, identificadas las que son negativas, sino que las tenemos que sacar por contexto. Ya hemos hecho ejercicios parecidos, ¿sí? En donde tuvimos que analizar un poquito el contexto para determinar cuál sería la respuesta correcta, ¿sí? Así que vamos a volver a explicar esta parte para que lo podamos entender. Bueno, en el caso de las preguntas ya lo tenemos mucho más claro, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Sabemos que siempre el comienzo, ¿sí? Es el que hay que completar, ¿sí? Generalmente vamos a encontrar los espacios en blanco
al comienzo de la oración para completar la pregunta. Y en este caso, en el primero es bastante sencillo, porque fíjense que tenemos acá claramente a quién están haciendo la pregunta. Es una pregunta que nos hacen a nosotros, ¿sí? Y ahí claramente está identificado cuál es el sujeto allí en esta pregunta. ¿Bien? Entonces, como el sujeto está bien claro ahí, sabemos que va a ir esta opción al comienzo de la pregunta, ¿sí? Ahora, para poder contestarla, ¿qué opción tenemos acá? Y esto me parece me olvidé de decírselos antes. Tenemos la opción de, para evitar la repetición de este mismo verbo, podemos utilizar también was, ¿sí? Y ahora cuando termine la clase, ¿sí? Y prepare ya les vaya enviando en la semana el material de la clase que viene, hago la aclaración de por qué podemos utilizarlo en las respuestas también was, ¿sí? Para poder, en este caso, evitar la repetición acá, ¿bien? Pero es válido también para poder armar la respuesta. Después marcamos el número 3 como un caso de una oración afirmativa, ¿sí? Está fácil, estamos hablando de mi hermana. No tenemos, fíjense, ningún indicio de que haya alguna palabrita que nos dé la pista de que sea esto negativo, ¿sí? O de que haya que negar algún tipo de información, sino que afirmamos que en el pasado mi hermana fue un estudiante del nivel secundario, ¿sí? Ahora vamos, miren, a la 12. No, a ver, me confundí. Perdón, era la 15 la que quería marcar. Pifié. La 15, ¿sí? En la 15 tenemos, esto se los adelanto, una oración negativa, pero que lo sacamos por contexto, ¿sí? La primera parte de la oración es la que nosotros debemos completar, ¿bien? Estamos hablando de classmates, de nuestros compañeros de clase, ¿sí? Nuestros compañeros, ¿sí? De nuestro mismo curso, año y demás. Y el final, acá el final de la oración es lo que nos marca a nosotros cuál es la pista para decidir, ¿sí? Afirmar de que esto es una oración negativa. Acá nos dice de que nuestros compañeros, ¿sí? Todos ellos, estaban fuera, ¿sí? Estaban outside, afuera. Estaban quizás jugando, se escaparon, se tomaron más tiempo de recreo, lo que sea, pero estaban afuera. Entonces, la pregunta hoy es, a ver, si los chicos se los vio claramente fuera del curso, ¿pueden estar dentro o en la clase? Es imposible esto. Es imposible que puedan estar en el mismo lugar. ¿Bien? Así que con ese análisis de contexto de la información, nosotros llegamos a la conclusión de que la respuesta que necesitamos acá es una respuesta negativa para poder completarla, ¿sí? El mismo contexto, ¿sí? La misma información que se muestra en la oración nos permitió hacer esta deducción, ¿sí? Puede que hayan otros ejemplos, ¿sí? En donde tengamos que usar esta misma fórmula o este mismo procedimiento, así que esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Para cerrar esta primera parte de práctica con las formas pasadas del verbo to be. Luego, en lo que nos queda de clase, vamos a adentrarnos un poquito en la parte del pasado simple, ¿sí? Un tiempo verbal nuevo. Bueno, vamos a tener que dedicarle un poquitito más de tiempo para poder ir explicándolo, y posterior a la clase que viene hacemos toda la sección de práctica, ¿sí? Así que bueno, cortamos acá la transmisión de esto. Cualquier duda, me avisan, me quedo por acá. Creo que ya le envié a todos, ¿sí? Sus devoluciones por el primer trabajo. Si es que alguien no la recibió, si es que alguien no recibió la devolución de su primer trabajo, si me quiere escribir por acá o a mi teléfono, por WhatsApp, con gusto le puedo facilitar la información de su calificación. Profe, esas serían con las correcciones, le preguntamos si no nos las han mandado. Claro, sí. A ver, Esther, en tu caso, ya que me comentaste, creo que no te las envié. Sí, te había enviado la clase No. pasada, ¿no? Las correctas. Ah, pero no me dio después nota.
A ver, vamos a revisar el... Ahí te mando un WhatsApp, cualquier cosa. Ya lo Bueno, busco chévere, gracias, profe. Bueno. Muy bien, ahí estamos entonces con el ejercicio. Y bueno, nos quedaban hacer las oraciones que no estaban marcadas, y bueno, además estaban a modo de ejemplo. ¿Bien? Así que en la número 2, a ver, me voy a abrir el chat por si alguien puede... ¿Sí? Yo, En la profe. número 2, ¿qué opción o qué respuesta pudieron colocar acá? They were. Pero perfecto, muy bien. Ahí está, todo el mundo confirmando que fue where. Excelente, muy bien. La número 4, Was. was. Muy bien. Excelente. Vamos a poner las respuestas si nos quedan. Upa, fue para cualquier lado esto. A ver, vamos a poner acá. Was. Acá era where. Muy bien, seguimos con la 5. Tenemos una pregunta. Acá David nos contesta was también. Excelente. ¿Sí? Tenemos nuestro sujeto singular acá al comienzo. ¿Bien? Y al final, si tenemos una respuesta negativa, ¿qué podríamos colocar acá? Ah, ahí está, was. Muy bien, Facundo. Muchísimas gracias por tu aporte también. Muy bien. Gracias, Anaí, también. Ahí nos está dando la confirmación de esto. Excelente, chicos, pero muy bien. Pasamos entonces al 6. My car broke down. ¿Sí? El auto se rompió. ¿Qué sucedió? Was. Muy bien. Llegamos tarde, ¿sí? Algún arreglo, ¿sí? Una cita, una reunión que tuvimos. Pero muy bien. La pregunta del 7. When y when. Where. Muy bien. Where. Y al final, si tenemos Weren't. weren't, muy bien, tenemos una respuesta negativa. Muy bien. Number 8, la número 8. Ahí está, Noelia nos comenta que es where. Muy bien, Noelia. ¿Sí? Estamos hablando de galletas, muchas. ¿Sí? Pero muy bien, excelente. Pasamos a la pregunta 9. ¿Sí?
¿qué opción podríamos colocar acá? Was y wasn't. Muy bien. Según lo que nos comentaba Andrea hace un momentito, también podemos utilizarlas, ¿sí? Como una opción, ¿sí? I was en el caso de estar con... perdón. En el caso de la primera persona, ¿sí? Y acá en el caso del comienzo, recuerden que está este sujeto, ¿sí? You, que ese sí o sí tiene que ir con la forma where. No hay alguna excepción, digamos, para poder cambiarlo, ¿sí? Sí podemos opcionalmente hacerlo cuando estamos trabajando con la primera persona. I was o I were, ¿sí? Pero muy bien, muchísimas gracias Noelia por habernos compartido las respuestas. Pasamos al 10. What? Muy bien. Many dinosaurs eran realmente gigantes. Muy bien, excelente. Muy bien, ahí Noelia también nos confirma. 11. Yo puse was en la primera. Sí, Y, pero muy bien. bueno, la continué con was también en la pregunta. No sé si está bien así. O me imagino que va un where por el you. ¿Puede ser? Claro, exacto. Ah, bien. Esa es la respuesta correcta, pero muy bien. Muy bien. Ya tenemos completada esta parte. En la 12, miren cómo tenemos. Tenemos la siguiente introducción. Dice, The movie we saw last night, la película que vimos anoche, was very funny. Fue muy graciosa, ¿no? Y fíjense, acá tenemos un ejemplo de lo que conversamos al comienzo de la clase, que decíamos de que esta clase de verbos, ¿sí? Del verbo to be en su forma pasada, nos servía para poder agregar detalles sobre algo. En este caso agregamos un detalle de la película que vimos, que era muy graciosa, ¿no? Y fíjense de que este detalle, ¿sí? que se agrega sobre la película, lo puso al final, ¿sí? Respetando este mismo orden que habíamos estado conversando al principio. ¿Sí? Lo vemos acá en una práctica bien clarita. Pasamos al 13. Was. Muy bien. I was a waiter, ¿sí? Era mesero el año pasado, pero cambié mi trabajo en septiembre. Muy bien. Y el 14, el último, así ya terminamos con esta parte. 14 sería was. Wasn't. Was, muy bien. Was. Vamos a dejarla, Was. claro, afirmativa, ¿sí? Por el contexto, ¿sí? Estamos hablando de un programa de televisión que le gusta mucho, ¿sí? A esta persona, y que nos está afirmando de que anoche lo dieron a las 8, ¿sí? Entonces el mismo contexto nos está indicando de que el programa, ¿sí? Salió al aire, ¿sí? Siguió la serie, lo que sea, a las 8 en el mismo canal. Y por eso es que dejamos esta misma opción afirmativa. ¿Bien? Hasta acá como venimos con esta primera parte. ¿Se pudo entender? ¿Los compliqué con algo? ¿No? Bien, Noelia es bien, Facundo también me levanta la mano. ¿Sí? Excelente, profe. ¿Sí? Andrés, bueno, muy bien, gracias por el aporte, Andrés también. Vuelvo. Ignacio también. Se me cortó la luz justo, no pude participar. Uy, qué problema. A ver, Karen nos pregunta por chat, dice, profe, lo del I, ¿sí? Primera persona, ¿sí? ¿Se puede con ambos? Was y were? Sí, Karen, sí. Esto, Andrea hizo una investigación en el medio de la tarea y nos confirmó, ¿sí? Este detalle que se me había pasado, de que la primera persona, solamente la primera persona, podemos utilizarla tanto con was y were. ¿Eh? Entonces ahí queda también este detalle para que ustedes puedan tener esta segunda opción. Les comento de que esto, o el conocer, ¿sí? O repasar en muchos de los casos, ¿sí? Repasar esta forma pasada, ¿sí? Del verbo to be nos va a servir para algunas clases más adelante que veamos el pasado continuo. Porque si bien acá lo estamos viendo
como un verbo principal, ¿sí? El que nos ayuda a coordinar todo el significado de la oración, ¿sí? La descripción que hacíamos, o lo que sea. Cuando lo utilicemos, ¿sí? En el tiempo pasado continuo, nos va a servir de verbo auxiliar, ¿sí? Nos va a servir para poder armar, ¿sí? Junto con el verbo principal, nos va a ayudar a armar las oraciones afirmativas, negativas y las preguntas. Entonces, como que tiene una doble jugada del verbo principal y también como verbo auxiliar, que lo vamos a ver en unas clases más adelante con el otro tiempo, ¿sí? Bueno, siendo las 18:32, ¿sí? Vamos a incursionar un poquito en el otro tema que tenía que compartir con ustedes, también relacionado a las formas pasadas. Ahí, si me dan un segundo, abro el otro archivo y comparto la pantalla, así nos podemos ubicar con esto. Bien, ahí, si pueden ver la pantalla, si no, dejamos un segundito Sí, la para veo, que... profe. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto, pero muy bien. Tenemos en esta segunda sección, en este segundo tema que vamos a abarcar, el pasado simple. ¿Sí? Pasado simple, por tiempo vamos a dedicarnos a la parte afirmativa. ¿Sí? Bueno, como hicimos con los otros tiempos verbales, siempre es bueno conocer para qué se utiliza, ¿sí? Este tiempo verbal, para que de esta manera nos dé una idea de qué clase, por ejemplo, de información uno puede expresar, puede informar o formular cuando tengamos que armar nuestras oraciones. Así como nos muestra el primer párrafo que tenemos allí en este archivo que les envié la semana pasada, el tiempo pasado simple nos sirve, ¿sí? Para expresar ideas que ya se terminaron, que ya se completaron y que la acción, ¿sí? Que sucedió no tiene ningún tipo de relevancia o de consecuencia con el futuro. Es algo que empezó y se terminó en el pasado, ¿sí? No es como, por ejemplo, en las formas perfectas, ¿sí? Que suceden en el pasado, pero tiene consecuencias claras en el presente, ¿sí? Acá en este tiempo es súper concreto. Empezó y se acabó en el pasado. Listo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando, ¿sí? Con este tiempo verbal, justamente vamos a trabajar todos con ideas, con párrafos, textos, que se dediquen a esto, a expresar o hacer referencias a ideas que empezaron y se terminaron en el pasado. Ahora, muchos de ustedes, quizás cuando estaban en la escuela secundaria, en alguna otra carrera, se podrán acordar de este tiempo en particular porque es el tiempo de los ed, o de la d al final en los verbos. ¿Sí? Es la característica principal, la más notoria, de que para conjugar los verbos en tiempo pasado, a una gran mayoría le agregamos esta terminación que tenemos acá en verde y pueden ver en la pantalla. Ed o d al final. ¿Sí? Entonces, una manera súper sencilla de poder conjugar los verbos, ¿sí? Que los usamos en las oraciones afirmativas. ¿Sí? En las oraciones afirmativas siempre vamos a necesitar nuestro verbo conjugado de esta manera. ¿Qué nos muestran los ejemplos? Que para una gran mayoría de verbos sin ninguna terminación en especial, ¿sí? Se le agrega la ed y ya queda lista la conjugación. Pero en el caso, ¿sí? De verbos que terminen en e, como el que tenemos ahí, hope, lo único que tenemos que hacer es agregar la letra D para poder armar su forma pasada. ¿Sí? Entonces estos dos grupos de verbos, podemos decir, tanto los que terminan con la letra D o los que le agregamos ed, son los verbos regulares. ¿Sí? Porque solamente basta con agregar esa terminación y listo. Ya queda la conjugación armada para poder trabajarla en su forma afirmativa.
A diferencia del presente simple, por ejemplo, acá en el pasado, para los sujetos singulares, para la primera persona, para los sujetos plurales, utilizamos la misma forma de verbo. No necesitamos ninguna forma especial, por ejemplo, cuando trabajamos con los sujetos he, she, it. Vamos a usar el mismo verbo como lo podemos ver ahí en pantalla, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos lo que son verbos regulares. Y hacemos un breve cambio en su escritura, agregamos, ¿sí? Y de esta manera ya quedan conjugados. Discúlpeme, justo tenía que atender a alguien. Seguimos, ¿sí? Entonces hasta acá veíamos verbos regulares. Agregamos, ¿sí?, letras para conjugarlos. Ahora, así como hay verbos regulares, tenemos los llamados verbos regulares, que son los que cambian su forma de escribirse. Cambian casi que totalmente cómo se escriben, ¿sí? No es tan sencillo como agregarle unas letras al final y listo. Para esto, ¿sí?, para esto muchos conocerán, y capaz que la tengan, que se trabajaba con una lista de verbos. Una lista que tiene 3 columnas. Y dentro de una de esas columnas vamos a ver la lista de una gran mayoría de estos verbos irregulares en pasado, que, como les decía, cambian su escritura totalmente para que puedan funcionar en el pasado, ¿sí? No va a ser necesario el agregar la D o la ED al final, sino que directamente utilizamos la forma que aparece allí en la tabla. ¿Bien? Ahora, dejo de transmitir un segundito, les envío por chat esta tablita, y le voy a pedir a Esther, ¿sí?, que nos asistió al principio, que lo puedas compartir en el grupo de WhatsApp, si puede ser. Sí, no hay problema, profe. Genial. Ahí ya lo estoy buscando y se los mando. A ver, ¿dónde está? Acá está. Es un PDF. Avísenme cuando lo puedan ir descargando. Y mientras tanto lo voy a ir abriendo acá en la compu para ir explicándole cómo es que trabajamos con esto. Ya lo envié, profe. Genial, muchísimas gracias, Esther. De Ahí nada. está. Ahí lo acabo de que llegó al grupito. Ahí está, profe, lo pude descargar. Pero muy bien. Ahí compartimos entonces la pantalla. Acá está. Ahí está. Avísenme si la pueden ver. Sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, bien. Esta tablita nos va a servir un montón, ¿sí?, para poder trabajar con las formas pasadas, ¿sí? Y después, cuando veamos las formas perfectas, también lo vamos a usar. Pero, como les decía, miren, en este caso, las 3 columnas centrales son estas que están acá. La forma infinitiva, o sea, la forma que no tiene ninguna conjugación, ¿sí? La forma base, primer columna. Segunda columna, que es la que vamos a empezar a usar nosotros con este tiempo verbal, con pasado simple, la columna del medio. Y esta lo vamos a utilizar para las formas perfectas. Pasado perfecto, presente perfecto también, vamos a utilizar esta de acá más adelante, ¿sí? Entonces, este archivito, ténganlo siempre a mano para poder trabajar. No les voy a pedir de que se aprendan todos los verbos de memoria, esas cosas en esta carrera no van, pero a medida que los usemos sí van a acordarse de muchas de las formas, quizás de las más comunes, así que no nos volvamos locos por eso.
Un plus que encontré justamente en esta tabla en particular es que está el significado, ¿sí?, de los verbos, que también puede ser bastante útil para poder ubicarnos justamente en significado, más que nada. ¿Bien? Pero bueno, hay bastantes de estos verbos, y la temática o la modalidad de trabajo con esto, ¿qué sería? Por ejemplo, si nos encontramos con un ejercicio en estructura como los que veníamos haciendo del trabajo 1, ¿sí? A ver, acordémonos del trabajo 1, teníamos que completar allí oraciones, ¿sí?, utilizar los verbos que estaban entre paréntesis y demás. Y supongamos que un ejercicio en pasado simple, que empecemos a ver la clase que viene, también tenemos la misma modalidad, usar la información del paréntesis para poder armar una oración. Imaginemos que dentro del paréntesis nos encontramos con el verbo buy, comprar, el de acá, ahí se los marco. ¿Sí? Entonces, cuando en una oración afirmativa, como son las que estamos viendo ahora, nos encontramos con este verbo, no pongamos la D o la ED al final, ¿sí?, sino que busquemos primero si es que aparece en esta lista, y si no aparece, ahí sí le agregamos la E y la D al final. Entonces, en el caso de este verbo, comprar, buy, sí tiene su forma pasada irregular, y lo tenemos acá en nuestra lista. Entonces, si el ejercicio, por ejemplo, nos pide de que completemos con la forma apropiada del verbo, esta de acá, bought, esa va a ser la forma apropiada del verbo y va a ser la respuesta correcta. ¿Bien? Al principio nos va a llevar un poquito más de tiempo esto que les comentaba, de fijarnos primero en la lista, si el verbo con el que tenemos que trabajar ahí en la ejercitación aparece acá, genial, nos vamos a la segunda columna y ahí tenemos la respuesta correcta. Si el verbo no lo encontramos, bueno, es muy probable que sea lo que llamamos un verbo regular, y que habíamos visto antes, ¿no? Esos verbos que al final le agregamos la D o le agregamos la ED, y ya lo conjugamos, ¿sí?, los que son los más sencillos o más rápidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta. Sí. Le quería preguntar, para aclararlo bien, sí o sí todos me tienen que aparecer en esa lista, y en caso de que no me aparezcan, ahí recién es cuando les agrego la ED o la D. Exacto. Ah, ok, bien, gracias. Exacto. Al principio va a costar un poquito más porque, bueno, va a haber que revisar, ¿sí?, por orden alfabético, obviamente, y ver si aparece el verbo. Bueno, como nos comentaba recién, usamos la columna de acá, la que dice past simple, ¿sí?, el tiempo verbal que estamos viendo ahora. Si acá no aparece, vamos a la opción más rápida, más sencilla, que es la de los verbos regulares, agregar las dos letritas ahí al final, ¿sí? Así que esta tablita, por favor, a mano para la clase que viene, que es la que vamos a utilizar para poder completar la ejercitación que nos toque, ¿sí?, a fin de que este tema vaya asentándose, ¿sí?, lo vayamos teniendo bien en claro. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta, ¿sí?, sobre los verbos regulares, irregulares? No, profe, ninguna. ¿No? Genial, muy bien. No, profe. ¿No? Espectacular. ¿Los demás? ¿Alguien tiene alguna duda? Si quieren compartirla por chat, yo los veo, no hay problema. No, sin dudas. ¿No? Uriel, muy bien, Noelia. Excelente, bueno, genial. Entonces, ¿sí?, con esto visto, volvemos a la otra pantalla, y ya casi que estaríamos terminando con la parte de hoy. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, volvemos otra vez a nuestros apuntes, ¿sí?, estos que les envié a la otra clase. Y nos habíamos quedado en esta sección acá, ¿no? Verbos irregulares, ¿no? Y como pudimos ver en uno de los ejemplos, ¿sí?, el verbo cambia totalmente su manera de escribirse. Es otro verbo, pareciera,
¿sí? Pero bueno, es el mismo en su forma pasada, irregular. Muy bien, vamos a tocar el último aspecto, ¿sí? Que tiene que ver con la estructura de la oración, ¿sí? Vamos a seguir con lo mismo que venimos viendo, ¿no? En las oraciones afirmativas, ¿sí? En las que estamos trabajando hasta ahora con este tiempo verbal. Perdón, tengo la gata encima del teclado. Ahí está. En las oraciones afirmativas, ¿sí? Como las que venimos viendo hasta ahora, los elementos necesarios, ¿sí? y los fundamentales son los tres que venimos repitiendo y trabajando en sus distintos tiempos. El sujeto, el verbo y el objeto. ¿Bien? Primero el sujeto, después el verbo y después el objeto en la oración, ¿sí? En esto no hay ninguna ciencia, sino que ya lo estábamos trabajando en otros tiempos, como les comentaba. Entonces ahora lo único que debemos hacer es seguir con el análisis de qué clase de sujeto, ¿sí? tenemos, pero a modo de solamente conocer de cuántas personas estamos hablando. ¿Por qué esto? Porque los verbos van a estar todos de la misma manera, tanto para sujetos singulares, plurales, o para la primera persona. No va a haber ningún cambio, ningún agregado de letras, nada, para algún grupo de pronombres o de sujetos en particular, sino que en todos usamos la misma forma del verbo, ¿sí? Fíjense en los ejemplos que ambos, si bien uno es singular y el otro es plural, ambos comparten el mismo verbo que termina en ed, ¿sí? Es más, los podemos intercambiar y van a funcionar exactamente igual en cada una de estas oraciones, ¿sí? Los cambios, ¿sí? Los detalles, ¿sí? sobre los verbos, los vamos a empezar a notar en las preguntas, en el armado de preguntas y en el armado de oraciones negativas, porque estos sí van a ir con verbos auxiliares, ¿sí? Verbos que nos ayuden a poder darle todo el sentido o de una pregunta o el sentido negativo, ¿sí? a la información que queremos transmitir. Entonces ahí sí vamos a hacer un leve cambio con el tema de los verbos. Hasta ahora, los verbos, ya sean regulares con la D o ED, o ya sean irregulares, los que sacamos de la tablita, todos van a ser útiles tanto para sujetos singulares, sujetos plurales o la primera persona, ¿sí? Entonces, hasta acá llegamos con esta parte del tiempo pasado simple, ¿sí? Hicimos una introducción, ¿sí? Para poder ver las oraciones afirmativas, ¿sí? Estuvimos viendo de que lo único que describe este tiempo son ideas del pasado, ideas que empezaron y terminaron en el pasado, no tienen ningún tipo de influencia en el futuro, ¿sí? Entonces, toda la información que veamos sobre este tiempo va a verse referida, ¿sí? a ideas completas, pero en el pasado, que ya terminaron. ¿Bien? Vimos también, ¿sí? las dos clases de verbos, los regulares y irregulares. Tenemos nuestra lista, ¿no? Acuérdense de tenerla a mano para poder trabajar la clase que viene. Y lo que haríamos la clase que viene sería empezar a practicar un poquito en un texto, podemos hacer toda esta parte afirmativa, ¿sí? de este tiempo, tanto con las formas regulares como también con las formas irregulares, ¿no? Así podemos usar la tablita, ¿bien? Entonces de esta manera nos vamos familiarizando un poquito más con la cantidad de verbos que aparecen, ¿sí? En dónde aparecen, cuáles son la manera de escribirlos correctamente. A medida que los vamos usando, nos vamos a ir poniendo mucho más ágiles, ¿sí? En este sentido, ¿bien? Entonces, hasta acá vamos a dejar toda la introducción que hemos hecho de las formas pasadas, ¿sí? Hemos visto la parte del verbo to be, y la introducción al pasado simple como tiempo verbal.
¿Alguna duda? ¿Alguien que necesite que veamos alguna sección en particular? Profe, No, entonces, profe. con los sujetos no tenían ningún cambio en el pasado, digamos, con el y el ed. Claro, exacto. Podías usar el mismo verbo para un ¿Sí? sujeto singular, un sujeto plural Ujú. o la primera persona. No iba a cambiar en nada. Perfecto. Excelente. Ujú. Muchísimas gracias. Buenísimo. No, por favor, ¿alguna duda más que alguien le haya quedado? ¿No? Bien. Bien, ahí Karen tampoco ninguna duda, perfecto. Bueno, recuerden que la tarea que hicimos ahora es de práctica, ¿sí? Por eso es que nos dedicamos a poder revisarla, ¿sí? A medida que la completamos, fuimos explicando cómo es que llegábamos a las respuestas correctas y más. Así que esta tarea queda, digamos, a modo de práctica y a modo de consulta también, ¿sí? Luego vamos a hacer los trabajos, yo les aviso obviamente cuando hacemos trabajos obligatorios, con nota, como los que bien venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Así que bueno, chicos, hoy nos desconectamos unos minutitos antes. Eh, Muchísimas gracias a todos por la atención. Sé que muchos han tenido sus problemitas con las conexiones, pero bueno, igualmente les agradezco la atención, su participación. Cualquier duda que tengan sobre lo que acabamos de ver, los trabajos, si por X o por Y alguien no pudo entregar el trabajo número 2 me avisa, lo conversamos, ¿sí? La idea es que ustedes puedan quedar con esto también al día para que después no perjudique la regularidad de la materia, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuevamente, que tengan un excelente fin de, descansen, ¿sí? Aprovechen los que necesiten también para ponerse al día, que bueno, creo que es feriado, ya no sé qué pasó, pero bueno, aparentemente es feriado. Así que bueno, El les lunes deseo el Gracias, lunes y el profe. martes que un viene era fin feriado, de... pregunto a todos por general nomás. ¿Cómo? El lunes y el martes que viene eran feriados, ¿no? Hasta lo que tengo entendido, sí. Ah, mira vos, hicieron Me puente. parece que lo Bueno, cambiaron en último momento por el nuevo DNU, viste que otra vez todos encerrados sí. hasta... Me parece que por eso lo hicieron un puente, porque bueno, en definitiva nadie podía salir. Ah, bueno, nos salvamos del lunes entonces. Lunes y martes, el doblete. Martes a mí me da igual, lo que me refiero es que el lunes, por ejemplo, son los días más largos para mí. Ah, claro. Lunes y martes en realidad, porque por ejemplo yo hago italiano. Ujú. Yo tengo en inglés, justo ahora le voy a preguntar, tengo un título que me dio la secundaria por haber aprobado una prueba internacional de inglés, creo, no me acuerdo, que si eso Ajá. estaba bueno tenerlo a mano y me lo guardé como un registro, por así decirlo, para que me quede para mí. Y Buenísimo. ahora estoy estudiando italiano y es martes y jueves de 9 de la mañana a 11, imagínate. Ay, 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 qué lindo horario. Muy lindo, ¿no? Yo parlo un poco el italiano. Bueno, excelente. Bueno, va a ser una semanita de descanso para todos, ¿no? Así que Chao, profe. Gracias. aprovechenlo, chicos. Les mando un abrazo enorme, cuídense y bueno, cualquier duda me Chao, van profe. avisando en la semana. Muchas gracias. Cuídense, nos vemos. Chau, chau.